en el intento. Entrevistas a personas que lograron vivir de su vocación. Sin morir en el intento. Un recorrido por sus experiencias, sus vivencias y sus pronósticos frente a la virtualidad, a la inteligencia artificial y las complejidades de este mundo tan cambiante que nos toca vivir. ¿Cómo y cuándo descubrió su vocación? Terminado mi proceso por la universidad, fue el momento en donde empecé a trabajar en el mundo digital, en una empresa que hacíamos procesamiento de órdenes de pago. Mi nombre es Emiliano Gat, co-founder de OnMark, que es una agencia de marketing digital, y director de Comisión Centro de CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hola amigos y amigas, mi nombre es Marcos Castro y hoy hablaremos de marketing digital. Estamos hablando del año 2006, imagínate que para esa época hablar del canal digital, ventas en Argentina, no era algo normal. Obviamente para la empresa que empecé a trabajar no era de Argentina, sino una empresa que hacía este procesamiento de pagos para Estados Unidos. Y ahí empecé a incursionar en lo que es el marketing digital, luego de haber pasado por ese puesto de trabajo. Y ahí encontré realmente mi vocación, poder unir lo que venía estudiando, que tiene que ver con comunicación social, pero llevado a la parte publicitaria, a lo que se terminó transformando hoy en lo que se denomina marketing digital. Bien, y cuando pensaste en estudiar cuestiones vinculadas al marketing, a la comunicación, ¿pensabas en la salida laboral o ibas siguiendo solamente una intuición, una vocación? Lo mío fue realmente más por intuición. No me imaginaba haciendo marketing cuando estudiaba comunicación social. Inclusive participaba de un proyecto que es Radio Revés, en donde hacíamos programas, tanto informativos como deportivos, y me veía mucho más en el lugar de periodista en esa época. Hasta que entré a esta empresa. Esta empresa me hizo cambiar el modo de verlo, me fui encontrando en el marketing. Yo fui siempre una persona muy tecnológica, mi papá es programador, en mi casa siempre existió una computadora, entonces me sentía muy cómodo en ese mundo. Y ahí empecé a trabajar de marketing digital, primero para una empresa, después cambié, trabajé para otra empresa. Imagínense, vuelvo a repetir, año 2007, 2008, donde no se contrataban mucho estos puestos de trabajo y el aprendizaje fue más autodidacta que a través de cursos, lo que hace al marketing digital. Imagínense, para esa época también había muy poco contenido en español, la mayoría del contenido estaba en inglés, que venía de Inglaterra o de Estados Unidos. Pero fue hermoso, fue un proceso realmente nutritivo en donde fue ir aprendiendo lo que uno iba encontrando y experimentando y golpeándome la cabeza contra la pared 1200 veces, a lo que me llevó después con el tiempo, a los años, a encontrar otro rol que no era nada más el de hacer marketing digital, sino también enseñarlo. Y durante 7-8 años estuve dando muchos cursos que hacen desde cómo tener una red social y utilizarla para vender. Me acuerdo haber recorrido todo el interior de Córdoba, parecía los grupos cuarteteros, yendo de pueblo en pueblo a dar charlas. Y después con cursos un poco más largos, hasta hace 2 años, casi hasta que empezó la pandemia, me dediqué un poco también a la docencia, porque encontraba que lo que yo hacía muy pocas personas lo entendían. Entonces, si empezaba a enseñarlo y más gente lo conocía, iba a ser más fácil después trabajar sobre eso. Ese fue como el primer concepto, digamos. Sí, me da la sensación que el marketing digital es como el asado. Todos creemos que sabemos hacerlo hasta que vemos que alguien lo hace bien. Bueno, yo siempre me río del típico chiste y que hasta el día de hoy me toca en algunas reuniones escuchar de, nada, las redes sociales las puede hacer mi sobrino, ¿no? Y lo que se llamó en un momento dado como concepto el sobrinity manager, que cualquiera podía trabajar una red social, no importaba si tenías conocimiento o no. Y claramente cualquiera puede utilizar una red social porque la hacemos en nuestro día a día, todo el mundo tiene un Instagram o un Facebook u otra red social, pero muy diferente es cuando uno la piensa como una estrategia de venta para un producto o un servicio. Y ahí estaba un poco el quiebre y me sirvió muchísimo dar cursos, no solamente en capacitar gente que hoy realmente está también trabajando en esto, sino también encontré una vocación en ese lugar, que lo dejé por un par de años por una cuestión de cansancio mental, por un momento ya daba cursos todos los días, pero seguramente el año que viene o el otro volvería a ese rol, porque es hermoso no solamente tener clientes y aprender con los clientes, sino aprender dando clases. Bien, o sea que vos podrías afirmar que alguien que se especialice o que estudie e investigue sobre marketing digital puede vivir de eso. Sí, totalmente. Inclusive ahora que empieza todo este nuevo mundo de la IA en la práctica, en el uso diario, y que va a cambiar mucho mi profesión, muchísimo, algo que no me asusta porque uno va acomodándose a estos cambios tecnológicos, siempre ocurre. Desde que empecé a hacer marketing digital, como hacíamos hace 15 años, no tiene nada que ver a lo que hacemos hoy. Entonces nos vamos adaptando. Yo creo que
hoy se van a buscar muchos puestos de trabajo en lo relacionado a esto, en generadores de contenido, por ejemplo. Creo que la generación de contenido es clave hoy en las redes sociales, inclusive para los sitios web. Va a haber cada vez más lugares para trabajar, más allá que interrumpa la IA dentro del rubro. Obviamente van a cambiar algunos modismos, algunas metodologías de trabajo, pero claro que se puede vivir del marketing digital. Ojo, se puede vivir de modo independiente, siendo una sola persona en donde uno tiene 2, 3 clientes y construye la comunicación de esas empresas. O puede trabajar para una agencia ya establecida, haciendo algunas actividades particulares, o construir su propia agencia y empezar a trabajar con diferentes equipos. Así que definitivamente se puede vivir de esto. En relación a tus compañeros, me dijiste que pasaste por una carrera universitaria, por comunicación. ¿Cuántos ves vos que ahora viven de su carrera y cuántos tienen que dedicarse a otras cosas porque no encontraron la vuelta para poder vivir de su profesión? Te diría que un mix. La mitad de las personas con las que me relaciono, estudiamos comunicación, hacen algo que les gusta y que tiene que ver con la carrera, y hay otra mitad que quizás fue encontrando otros caminos en el recorrido, ¿no? Lo que yo hago está muy vinculado a comunicación social, porque básicamente el marketing es cómo hacemos para mejorar la comunicación de las empresas. Entonces tiene que ver con comunicación. No solamente pasa por lo que hacemos en un sitio web, sino también en las redes sociales, y ahí hay que comunicar, hay un ida y vuelta. Pero creo que al menos la mitad de las personas con las que yo me reconozco haberme juntado y haber transitado la etapa de la universidad se dedican y tienen profesiones relacionadas a lo que estudiaron. Bien. Y las que no, ¿vos lo atribuís a que se encontraron otras cosas que les despertó más interés o a una cuestión económica? No. Bueno, puede ser. Es buena la pregunta. Puede ser que en algunos casos haya sido económico. También tengamos en cuenta que el comunicador es muy amplio en la cantidad de tareas o actividades que puede hacer o en una empresa, o en un organismo estatal, o en una fundación. Creo que hay muchos puestos de trabajo que hacen a un comunicador social. Por eso es tan amplio, y muchas veces cuando uno estudia comunicación, una de las primeras preguntas que se hace es, cuando termine, ¿qué hago? Porque no es nada más periodismo, sino que las empresas tienen áreas institucionales, hay medios de comunicación, hay organizaciones que hoy... no hay ninguna empresa que hoy, por ejemplo, no utilice redes sociales, y eso es comunicar. Y mientras uno más estructuras y más contenidos y más teoría haya palpado de todo eso, yo creo que les facilita después a la hora de trabajar en esos lugares. Puede ser también esto una cuestión económica, lo que haya a veces que algunas de las personas que conozco se hayan corrido de la comunicación y que tengan otro expertise hoy. Bien. ¿Cuáles crees que fueron los errores que cometieron esas personas o los aciertos en contracara entre unas y otras? Entre las personas que sí pueden vivir de lo que estudiaron y aquellas que no le encontraron la vuelta, que tal vez les gustaría, así como usted hoy, ejercer la comunicación, ya sea en redes sociales, marketing institucional, periodismo, o que no le encontraron la vuelta por más que les gustaría y terminan dedicándose a otra cosa porque necesitan un sustento para vivir. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver, buena parte con la gente que yo me juntaba mientras hacía comunicación, era gente que estaba y colaboraba con Radio Revés, ¿no? Y yo creo que haber pasado por ese espacio nos enseñó a gestionar proyectos. Por eso creo que la mayoría de la gente que viene del palo de la comunicación no le costó tanto encontrar un espacio y hacerse un lugar. Ahora aquellos que fueron por otro lado, creo que tuvo más que ver por cuestiones económicas. Encontraron un trabajo, empezaron a dedicarse a eso. En algunos casos, algunos son dueños de empresa y tienen su comercio. En otros casos se fueron a trabajar y están trabajando en el Estado, algunos vinculados a comunicación y otros no, por ejemplo. Creo que hay un mix ahí. No sabría decirte los que se fueron por otro camino cuál hubiera sido la causa principal. Hoy en Sin Morir en el Intento conocemos a nuestro invitado, Ping Pong. ¿De qué club sos? River. ¿Cuál es tu hobby favorito? En este momento ping pong, pero de hace muchos años la Play. ¿Cuál es tu líder favorito? Messi. ¿Una serie para recomendar? Sherlock Holmes. ¿Una peli para recomendar? El Señor de los Anillos. ¿Un libro para recomendar? Demian de Hermann Hesse. Ping Pong. ¿Qué recorrido vos le sugerirías a alguien que acaba de terminar la carrera y se siente sin herramientas para poder dedicarse a la comunicación y poder vivir de ello?
Ser autodidacta. Yo siempre digo, para estar en el canal digital y trabajar, sea desde la parte de la comunicación, que es el marketing, la parte de la programación, la parte comercial o ventas, digo, porque el canal digital tiene diferentes especialidades o expertise, es ser autodidacta. Que no se entienda mal, siempre digo, tener 2 dedos de frente y ser autodidacta. ¿Por qué 2 dedos de frente? Porque hay que tomar decisiones. Hay que romper a veces el ABC y hacer AJQ, ¿no? Y romper. Nosotros trabajamos con procesos y trabajamos con metodologías, pero a veces romper esas metodologías y volver a reconstruirlas tiene parte de la clave de ir encontrando el éxito. No, yo vuelvo a algo, más allá que yo haga comunicación, yo me siento con mis clientes y mi cliente lo primero que me preguntan es si le aumenté la facturación o no. No me preguntan si mejoró la comunicación de la empresa. Me preguntan si lo que yo estoy haciendo impacta en la facturación final de sus meses. ¿Y esto cómo se come? Exacto. Entonces, lo que creo que hace falta para una persona que trabaja en el canal digital es que sea autodidacta, porque esto cambia todo el tiempo. Ahora que se vienen muchos cambios con la inteligencia artificial que nos van a facilitar un montón de procesos operativos. Antes yo quizás tenía que para hacer una campaña 30 clics y hoy quizás que con 3 o 4 clics la construyo. Entonces me saca tiempos operativos y me va a dar más tiempos de análisis. Me va a dar mayor cantidad de tiempo para que yo me pueda sentar a analizar métricas y mejorar las cosas. Quizás antes perdíamos mucho tiempo en tareas operativas. Entonces, ser autodidacta es clave porque esto cambia, esto se modifica todo el tiempo. Hay que estar leyendo, hay que estar siguiendo los cambios que tienen las redes sociales, que tiene Google como buscador, que tiene los modos de comportamiento de las personas. Digo, lo que pasa hoy en nuestro país, la crisis que vivimos, impacta muchísimo en las campañas que yo hago. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 3 meses con la agencia perdimos 2 clientes, pero porque sus rubros están vendiendo abajo del 40% de lo que normalmente vende. Entonces tuvieron que reducir costos y lo primero que reducen es marketing. Obviamente dentro de 3-4 meses cuando ese rubro levante vuelve el cliente, pero tenemos que adaptarnos. Entonces ser autodidacta para mí es una clave y lo hermoso es que hoy hay muchos cursos relacionados a esto que en la época que yo empecé no había casi cursos. Entonces hoy uno puede hacer el mix entre hacer algunos cursos relacionados para ir mejorando, para ser más experto en una temática, pero ser autodidacta para mí es clave en lo que hace el canal digital. Excelente. ¿Cuál es la mayor ventaja de dedicarse a la comunicación digital? Que trabajo donde quiero. Para mí una de las principales ventajas de la profesión que hoy tengo es que puedo trabajar de mi casa, puedo trabajar desde una oficina o puedo trabajar desde otro país. No, ventaja no menor. No, y la única dificultad que puede tener es las franjas horarias, porque a veces yo tengo reuniones con mis clientes y si me voy, no sé, a Asia y tengo 12 horas de diferencia, sería un poco complicado. Pero si me voy a 3, 4, 5 horas de diferencia, que lo hago, tengo la suerte, a mí me encanta viajar. El año pasado me fui 3 meses a Europa, el año anterior estuve 4 meses desde el Caribe y trabajando desde allá, no estaba de vacaciones. Hacía la misma vida, tenía reuniones, trabajaba, nada más que cuando cortaba estaba en otro contexto y disfrutaba otras cosas. Creo que a mí lo que más me genera todo esto del marketing digital es lo nómade, el poder moverse, el no tener que estar en un lugar fijo. Inclusive, en un momento dado, esto parte que cuando llegó la pandemia dejé de dar cursos porque me tenía muy atado a Córdoba a dar cursos. Hasta ese momento los cursos eran físicos, eran presenciales. Entonces me ataba tanto que dije, bueno, tengo que frenar porque tenía ganas de seguir viajando. Entonces no me podía ir 3 meses a otro país, por ejemplo. Bueno, creo que el ser nómade es uno de los puntos que más me gustan de esta profesión. Bien, ¿y cuál es la mayor desventaja? El estrés. Porque anteriormente yo dije, yo tengo una reunión con mis clientes y lo primero que me preguntan es si aumenté la facturación o no. Y a veces tiene que ver con una campaña y otras veces tienen que ver con múltiples factores. Uno puede hacer la mejor campaña del mundo, pero por ejemplo, si del otro lado las consultas las atendieron mal, se cae todo lo que hubo excelente de campaña. O si tienen demoras en los envíos, un cliente se enojó y no te compra más. Empiezan a jugar múltiples factores. Pero cada vez que me siento con un cliente, su primera pregunta es ¿cuánto vendimos de más gracias a lo que estoy gastando? No a lo que estoy invirtiendo, porque en Argentina seguimos pensando que la publicidad es un gasto. Y ahí creo que es un poquito eso, es la parte estresante que tiene esta profesión en donde hay que justificar mes a mes lo que uno hace y en términos monetarios, claro. No es en términos comunicacionales. Vuelvo a repetir, la tercera pregunta recién va a ser, ¿y qué opina la gente de nosotros? ¿Cómo nos está yendo? Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué identidad construimos? Exactamente. Claro. Entonces, un mes, imagínense en el país donde vivimos, que en los últimos años hay tantas crisis. Hay rubros que obviamente se aprovechan de esas crisis, pero gran parte de los rubros hoy están en bajas en la cantidad de ventas y repercute directamente en las campañas que nosotros hacemos. O porque se quitan presupuestos, o porque dejan de hacer campañas por un tiempo, y eso estresa en el día a día, pero bueno, es el mix, ¿no? Ninguna profesión tiene que todo sea lindo, obviamente. Totalmente.
en el intento. Entrevistas a personas que lograron vivir de su vocación. Si hoy tuvieses un hijo que estuviese por terminando el secundario, ¿le recomendarías esta carrera? Sí, ni hablar. Para mí comunicación social me dio bases, me dio estructuras y me enseñó a gestionar proyectos. Y vuelvo a repetir, fue la combinación de lo que viví en la universidad vinculado a la radio también. Vuelvo a repetir esto porque la universidad me dio la parte teórica, la parte de discusión, pero la radio me enseñó a gestionar proyectos. Y ahí creo que hubo una combinación que fue hermosa. Es más, volvería a hacer este proceso. La etapa universitaria que yo viví fue hermosa, con personas que me enseñaron muchísimo, que aprendí muchísimo estando al lado de ellas, desde discusiones teóricas a discusiones del día a día. Así que sí, definitivamente es un espacio súper aprovechable. Quizás esto está cambiando, ¿no? Ya empieza a haber cada vez más carreras de 2, 3 años, no de 5. Por ahí yo creo que 5 años a veces... Sí, yo discutiría la cantidad de tiempo, no el estudiar o pasar por ese espacio. Claro. Quizás para mí hay muchas carreras que en 3 años podría ser suficiente, más vinculado a lo que yo estoy haciendo. Por favor, no hablo de medicina, por ejemplo, claro. Sí, pero sí en lo que yo hago, en donde me muevo, quizás con 2, 3 años de estudio, después hacer otros cursos de especialización, etcétera, sería bueno en tiempos. Pero, a ver, no sería lo que soy hoy si no hubiera pasado por ahí. Bien, igual, salvo que haya interpretado mal, el mayor aporte que manifestás haber recibido en la Escuela de Comunicación, hoy facultad, fue tu paso por Radio Revés. Pero eso fue casual, digo, no fue motivo de que haya sido obligatorio para que todos los que pasen por comunicación pasen por Radio Revés, por buena que sea. No, totalmente. Entonces, ¿te parece que las carreras, los programas de estudios actuales incluyen lo que debería incluir para poder darle las herramientas a sus egresados para poder ejercer la profesión? Oh, qué pregunta. Creo que sí y no. Es doble la respuesta. Creo que sí te prepara, en parte, para el mundo laboral del futuro. Digo, de repente estar discutiendo una teoría de Habermas con mi amigo Emiliano Peña Chapero, en algún momento dado de la facultad, me ayudó a pensar, me ayudó a resolver problemas. Yo creo que la parte teórica lo que más me dio es discutir, razonar y aprender de que las cosas no se solucionan de una sola forma, ¿sí? Creo que por ahí va una clave de lo que me dio la parte teórica de la universidad. El discutir con otras personas, el aprender a dialogar. Lo más difícil de todo y que a mí me ha costado muchísimo en mis años, el aprender a escuchar. No es fácil aprender a escuchar y cuando uno tiene un cliente y no escucha cuáles son sus necesidades, después le erra las campañas. Creo que toda esa parte que me dio la universidad, la parte teórica, estuvo buenísimo y me preparó para lo que hice después. Pero después creo que, muy particularmente en comunicación, están atrasados los planes de estudio. Hoy no veo que haya materias de generación de contenido, por ejemplo. Una de las principales ramas es la prensa escrita, en donde hoy se ha modificado muchísimo, donde gran parte de la mitad de los artículos se redactan con inteligencia artificial y después hay un curador de ese contenido. Creo que necesita adaptarse a algunas necesidades que hay hoy del mercado. Yo participo de CASE. CASE es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, es la que organiza Hot Sale Cyber Monday. Y ellos sacaron un estudio que es nuevos talentos. ¿Cuáles son los nuevos talentos que están requiriendo hoy las empresas? Entonces se va encuestando las empresas en el canal digital, qué puestos de trabajo ocupan, qué expertise necesitan. Y creo que hoy comunicación social llevado hacia este punto de el e-commerce, la venta a través del canal digital, está un poco alejado, está un poco atrasado. Hoy creo que todo ese conocimiento se encuentra más en cursos individuales o en universidades privadas, que pudieron adaptarse más rápido al cambio. Creo que ahí debería haber algunos cambios en algunas temáticas que se preparan dentro de comunicación social. A ver, yo veo mucha gente que se ha egresado a la misma época que yo o que viene egresándose en estos últimos años y que en realidad están trabajando en el canal digital o en redes sociales, construyendo contenido, o se han pasado al lado un poco más experto de hacer sitios web y ser semiprogramadores. Digo, mucha cantidad de personas que vienen de la comunicación hoy trabajan en el canal digital. Entonces creo que ahí habría que hacer una revisión de alguno de los contenidos que se trabajan, por favor. Con esto no digo que no tendría que existir una materia como sociología, como epistemología, porque ayudan al proceso de razonamiento que tenemos. Pero sí creo que debería haber otros talleres u
o no sé, workshops o como le quieran llamar, en donde se vean cuestiones muy particulares de lo que hace el canal digital, darle herramientas a las personas para que cuando salgan puedan trabajar de otras cosas. A ver, cuando nosotros íbamos a la facultad, el trabajo alternativo número 1 era los call centers, ¿no? El que no entraba a estudiar algo directamente de la comunicación. Está vinculado y sí, tenías que hablar, atender a personas. Es la única vinculación que tenía. Pero los call centers gran parte desaparecieron, ¿cierto? Contratabas 10 personas y contratás una porque están los chatbots. Estos últimos años, uno de los lugares donde encuentro que mucha parte de la gente que estudia comunicación social termina trabajando es de delivery, en pedidos ya, en todas estas nuevas empresas, aplicaciones que aparecieron. Que lo que tiene de bueno es que vos elegís el momento de trabajar, que está buenísimo, pero después súper desgastante estar en la calle, con lo que sabemos que hoy, claro, desde la seguridad hasta el tránsito, etcétera. Entonces, empiezo a ver cada vez más personas de comunicación social que se dedican realmente al canal digital. E insisto, no solamente de la generación de contenido, sino también haciendo campañas o en algunos casos vendiendo, siendo la persona que atiende la consulta y cierra una venta. Entonces, creo que hay una vinculación muy estrecha y esa es la parte donde yo creo que debería tomar un poco la Universidad Nacional y empezar a capacitar a los alumnos. ¿Se puede trabajar mucho o trabajar inteligentemente? Esa es la cuestión. Sin morir en el intento, entrevistas a personas que lograron vivir de su vocación. ¿Cómo fue dar ese paso de pasar de trabajar en relación de dependencia a trabajar de manera independiente? Sí, primero que nada, haber pasado por algunas empresas antes de independizarme y construir lo que hoy es mi agencia junto con otros socios. Fue buenísimo estar en algunas empresas y ver cómo se mueven, cómo están estructuradas, las metodologías que tienen. Aprendí mucho de estar 5 o 6 años participando en diferentes empresas, hasta que tomé la decisión de independizarme junto con un amigo de muchos años, y empezamos a construir un emprendimiento, lo que llegaría a ser hoy una agencia de marketing digital. ¿Qué me impulsó a eso? Nada, tener mi propio negocio, poder tomar mis propias decisiones, poder manejar mis tiempos. Eso para mí era algo clave en ese momento. Como decía antes, si hay una de las cosas que me encanta de lo que hago es que me puedo mover. No necesariamente tengo que estar en una oficina sentado, sino que puedo estar en cualquier lado. Y bueno, eso también hace a poder manejar los horarios, ¿no? Creo que por ahí va una de las principales causas de lo que me llevó a la independencia. Y después también, como un parámetro que fue bueno, es que me pasó en la experiencia de que cuando las empresas donde yo estaba le iba bien, la persona que estaba a cargo ganaba mucho y las personas que trabajábamos como empleados seguíamos ganando lo mismo. Y me tocó una vez que un dueño venga y me diga, bueno, ahora nos está yendo mal, así que nada, vamos a bajarnos el sueldo todos. Y yo ahí dije, no, ¿por qué cuando a vos te va bien, vos ganaste mucho más, yo no? Y cuando nos va mal, todos tenemos que perder. Y bueno, empecé un propio emprendimiento intentando corregir eso. A veces se puede, a veces no, pero que haya una mejor distribución también. ¿Qué te hizo pensar, es por acá? Y apenas empecé a tener mis propios horarios, en donde yo decidía hasta qué momento trabajaba, hasta qué momento no, en qué horario hacer las reuniones, etcétera. La verdad que eso fue algo inicial excelente. Al principio, obviamente, como todo cuesta, porque empezar un emprendimiento no solamente ya me dedicaba a hacer marketing digital, sino a reuniones con clientes, presupuestar, cerrar esos contratos, empezar las campañas, después cobrarles. No es fácil cobrar, hay que insistir, hay que buscar. Entonces, bueno, pasó de ser que solo me dedicaba a hacer marketing digital a ya gestionar una empresa, y eso conlleva un montón de otros conocimientos y que la verdad está buenísimo ir aprendiéndolos. Después, ¿qué me pasó a mí? Yo empecé con un socio y después terminamos siendo 4 socios a los años, y que está buenísimo porque nos complementamos, tenemos diferentes expertise y hace que todo sea más sencillo. Ya no me tengo que encargar de todo como al principio, sino que ahora, por ejemplo, me encargo mucho más de la parte comercial y dirigir campañas en diferentes clientes. ¿Cuántos clientes necesitaron para ser viables en términos económicos? ¿Y cómo llegaron a conseguir esos clientes? Costó muchísimo los primeros 5 clientes. Y vinieron por contactos cercanos, en donde uno empieza a hablar con la gente que tiene más cerca, por recomendaciones básicamente. Y cuando uno empieza a tener resultados, ya esos mismos clientes te recomiendan con otros. Tengamos en cuenta que cuando empezamos junto con Martín, que es mi socio,
En ese momento estamos hablando hace ya 10 años para atrás. Era muy difícil cerrar un cliente en el canal digital, muy diferente a lo que es hoy. Casi no se buscaba. Uno tenía que generar esa necesidad y con la complejidad que eso lleva. Así que el principio en ese recorrido fue bastante difícil, pero fue una cuestión de seguir, de continuar, de nosotros llevar bien las campañas de los clientes, y esas recomendaciones eran clave después para obtener otros. Esto último, ¿cómo se consigue? ¿Dónde se aprende? Es decir, ¿cómo hacemos para ingresar al mercado, encontrar clientes y que nos contraten fuera de nuestro círculo de amigos y parientes y demás? Los clientes los fuimos a buscar nosotros, definitivamente. Algo que también descubrí es que si yo daba charlas o capacitaba gente sobre el canal digital, también era una forma de que nos conocieran. En ese momento no hacíamos pauta publicitaria para darnos a conocer. Entonces me sirvió mucho también dar cursos, charlas, talleres, no solo para que más gente entendiera lo que hacíamos, sino que también indirectamente generaba recomendaciones de gente que había estado en esos cursos, por ejemplo. ¿Cómo se aprende toda esta primera etapa? Hablando, escuchando otros proyectos, viendo cómo lo experimentaron. Uno mismo experimentando y golpeándose la cabeza contra la pared muchas veces. Es parte del aprendizaje y no tiene nada de malo. Uno va entendiendo también a través de los errores. A veces una frase súper trillada esa, pero realmente uno va entendiendo cómo manejarse con los clientes, cómo buscarlos. Y bueno, lleva tiempo. Lo bueno también es escuchar otros pares, cómo pasaron ese proceso, y quizás escuchando a otros hay cosas que ya puede tomar decisiones mucho más acertadas y no chocarse la cabeza contra la pared. En el momento que nosotros iniciamos como agencia no había muchas agencias, entonces era mucha experimentación. Creo que hoy hay muchas personas que ya han recorrido un camino y que está bueno escucharlas y aprender de eso. Sin morir en el intento, contando experiencias. Si no fueses comunicador, digamos, si no te dedicaras a esto, ¿a qué te dedicarías? A mí me encanta el deporte. Más allá de que estos últimos años me he vuelto muy sedentario, mi profesión un poco me lleva a eso, uno lo va tratando de cambiar. Pero me encanta el deporte, muchísimo. Yo tengo el televisor todo el día puesto con deporte. Ahora que están los Juegos Olímpicos, todo el día mirando qué es lo que pasa. Y me hubiera gustado quizás estar dentro del periodismo, que tiene que ver también y vinculado a lo comunicacional, pero muy ligado hacia el deporte, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Por favor. Sin morir en el intento, un podcast sobre experiencias de vida que llegaron a buen puerto. Producción Marcos Castro. Locución Tomás Tolaba y Mora Dermián. Concepto sonoro Emiliano Peña Chapero. Nos escuchamos en la próxima para conocer más experiencias de vida de personas que lograron vivir de su vocación.